Gesell y calle 52, festejando el Día Internacional del Jazz. 30 de abril. Estamos en el hogar de Daniel Escanellas. Un gusto, Daniel. No, el gusto es mío tenerlos aquí. La verdad que es un honor y realmente un placer poder compartir con Gesell y con todo su público y contigo algo vinculado con algo que nos es tan grato y tan querido, ¿no? El jazz. Exacto. Daniel, el jazz, ¿qué significa para vos? Bueno, es una pregunta muy amplia porque, claro, ya con más de 60 años, habiendo transcurrido en la vida no solo muchísimas cosas, sino muchísimos estilos, muchísima música de muchos tipos, ha sido un camino para mejorar musicalmente, para encontrarme con elementos de profundización en el conocimiento de la música, pero sobre todo también ha sido una forma de vincularme con otras personas maravillosas que también disfrutan de este estilo, de esta música tan global, ¿no? Esta posibilidad de viajar y estar en países donde de pronto no tenemos el mismo idioma y a través de un estándar y del real book, compartir con personas que hasta ese momento eran desconocidas, puntos sensibles, ¿no? O sea, el jazz es un lenguaje que nos toca a todos de alguna manera y que solo nos pide atención, escucharlo con amor. La universalidad que tiene, lo hablábamos antes de empezar la nota. Quizás llega a una jams un músico que habla zulú, o vos estés en África, y por señas, lo que tú decías, el libro empieza a tocar hasta en 3 horas. Tuvieron la comunicación más hermosa que se puede lograr. He tenido la suerte de experimentar eso en algunos lugares del mundo. Me estoy acordando de una llama en Cracovia. Wow. Sí. Y claro, lo que surge una vez que te comunicas con alguien a través de la música trasciende el lenguaje hablado, ¿no? Sin duda. Pero además hay una cosa, tiene los valores fundamentales, por ejemplo, de la integración social, ¿tá? La igualdad, tanto en género como étnica, la libertad. Sí. La libertad. No tiene fronteras. Es algo fantástico. La declaración que se hace por el Día Internacional del Jazz, yo considero que tenía que ser el orden mundial, sin lugar a dudas. Hay una cosa que a mí me llama la atención, porque yo los observo a ustedes en todos los jams, en el hot club o en las diferentes músicas que vos tocás. No podemos hablar de amor o de pasión, sino de compromiso con uno mismo. ¿Lo has pensado? ¿Has hablado contigo después de un toque? Sí, sin duda que el comprometerse con la música de alguna manera nos ayuda a tener una identidad mejor definida, ¿no? Y en la medida que uno se compromete con algo así, que también es la difusión del arte y de la cultura en su país, de alguna manera también nos acerca a aquello que queremos de nosotros mismos. Entonces, yo creo que el jazz en mi vida me ha aportado cosas increíbles, valiosísimas, y que difícilmente las hubiera encontrado en otros lados. Y que día a día me sigue dando gratas sorpresas. Sí, es algo que no tiene un tiempo de decir, bueno, llegué a tal lado. Acá no se llega, por suerte no se llega nunca. Siempre se está avanzando. Es un camino. Es un camino Y en el cual te vas encontrando cosas maravillosas, conociendo gente increíble, escuchando cosas que te conmueven y que compartís con otra gente, ¿no?
estudiar o a tocar vientos? Bueno, mirá, yo cuando tenía 10 años, un tío mío me regaló una armónica. Fue mi primer contacto con la ejecución musical, que a los 12 años, unos años después, se vio un poco complementada por una profesora de piano, la que me mandaron, que vivía cerca de mi casa, que me sacó todas las ganas de tocar. ¿Por el solfeo? ¿Por el solfeo? No sé que no fue por el solfeo, yo creo que también influyó un poco la exigencia esa, pero no sé, ¿viste? Tenía un método, una forma de enseñar que realmente no me estimuló, todo lo contrario. Hasta que, como a los 16 años, bueno, yo ya a los 13, 14 años empecé a escuchar rock progresivo. Y empecé a morir con Yes, Genesis, Emerson Lake and Palmer, Led Zeppelin y sobre todo Jethro Tull. A los 16 años más o menos, cuando empecé preparatorios, ahí tuve un amigo colombiano que tocaba la guitarra y cantaba, que fue el que otra vez me introdujo un poco a la música. Yo a esa altura había empezado a tocar flauta dulce y con él empecé a tocar un poco más de guitarra y empezamos a tocar temas más de lo que sería el pop de los años, fines de los 70, 80, ¿no? Y ahí me estimuló a tocar un poco más y por esa época yo empecé a tocar flauta traversa. Empecé a tomar mis primeras clases de flauta con el profesor Bosco y en ese momento la dictadura cerró la escuela municipal de música. Lo cual, este hombre con una generosidad increíble, el maestro Bosco, igual me invitaba a la casa, venía a tocar, yo no te voy a cobrar porque a mí me parecía un abuso. Igual fui algunas veces y ahí empecé tocando la flauta traversa. Y por esa época, un poco después, un compañero de preparatorios me hizo escuchar a Coltrane. Dice, no, a mí lo que me gusta es el jazz. Y aquello, dije, qué difícil que es esto, ¿no? Ya me quedó sonando. Yo seguía tocando la flauta sin lograr la energía de Ian Anderson de ninguna manera, por mucho que me esforzaba. Sí, claro. La flauta era como un instrumento bucólico en aquel momento cuando yo lo tocaba, no lograba para nada lo que pretendía. Exacto. Hasta que de casualidad un gran amigo mío, José Smith, me pasa el saxo que había sido de su padre, que era un Selmer Balance Seduction, un alto, y ahí empecé a tocar el alto, y empecé a estudiar un poquito con algún profesor. No encontraba ningún profesor que me enseñara jazz, que era lo que yo quería tocar, sí, claro. Más bien que eran todos de música clásica. Fue una época difícil. Y ahí empecé a tocar el alto, hasta que más o menos empecé a afinar más o menos bien. Empecé con una banda de rock, la Chancha Francisca, que una de las bandas del rock nacional de los 80, fue una experiencia lindísima. Claro, mi idea de música era bastante más, chocaba, digamos, la estética de Juan Miguel Berrejillo, que era el band líder de la Chancha Francisca, era el punk rock. Exacto. Y la mía venía del jazz. Entonces quedó una mezcla que para mí era me gustaba lo que iba saliendo, pero claro, la discrepancia estética era tremenda. Juan venía y me decía, estás improvisando arriba de la frase. Yo dije, ¿qué frase? Es para improvisar arriba, no le vas a dejar. Bueno, todavía habían. De todos modos, toqué con la Chancha como más de 10 años, que fue muy fermental y muy linda esa época. Y simultáneamente, o por ahí, un poco después, empecé a ir al Hot Club de Montevideo cuando estaba en la calle Soriano. Y bueno, ahí mis instrumentos eran, sí, la flauta, el saxo, seguía tocando la armónica de vez en cuando para alguna otra cosita, tocaba un poco de flauta dulce. De manera que mis instrumentos de viento por ahí fueron esos hasta que por el año 2006, creo, en un viaje me pude comprar un tenor que hacía años que quería. Yo recuerdo una nota que hizo Elvio Rodríguez Barilari sobre la Chancha Francisca y el loco señalaba que yo tocaba el alto como si fuera el tenor. Y yo no sé si eso fue
¿Eh? Es técnica. No sé, no, pero se ve que algo escuchó él que le evocó eso y realmente cuando encontré el tenor encontré mi voz, es decir, me encanta tocar, me siento muy cómodo tocando el tenor. El tenor. Sí. Mirá qué bien. Llegaste al club y te encontraste con personas muy interesantes ahí. Sí. Habrá sido una primera jams, dos jams, después dijiste, este es el lugar donde yo quiero estar. Bueno, en realidad fue todo un desafío porque la forma en que se encaraba el jazz en el hot club en los 80 era casi te diría como un desafío justamente, ¿no? O sea, habría que caer dentro de los cánones exactos. Yo venía con una cabeza bastante más amplia que lo que es el jazz que se buscaba en el hot club. En el hot club tenías que tocar jazz moderno, del bebop en adelante. Y yo venía de escuchar rock, venía de escuchar otra cantidad de cosas y me gusta la fusión. Tengo que admitir que para mí la fusión... ahí había gente que realmente aborrecía de la fusión, ¿no? Lo cual para mí llegó a ser bastante difícil porque recibía críticas bastante severas, por lo menos en los primeros años. Pero ayudó también a crearte personalidad. Yo creo que a mí me lo señalaba, no me acuerdo si era Falero o Contenti, era el que me decía, Gastón me decía, mirá, ¿vos sabés por qué hay pocos saxofonistas en este país y pocos trompetistas? Porque vienen acá a tocar y le sacan la gana, porque le dicen que es horrible lo que hacen y los tipos no quieren tocar. Y a mí me estimulaba, es decir, a mí me decía, mirá, no tenés swing, y yo me iba a casa a estudiar swing. Sí, que volvías. Claro, me decía, no tocaste tal cosa, y yo me iba a casa a estudiar. Eso para tratar de encontrar, justamente parecerme un poco más a aquello que realmente me encantaba, ¿no? Somos generacionales. Hablas de la Chancha Francisca, bueno, Contenti por supuesto que es una persona referente musical, de esos que tenés que visitar. Sin lugar a dudas yo visito muchísimos músicos, de muchísimo estilo. Pero me llamó la atención una cosa cuando tú hablabas de la flauta de Diana Anderson. ¿Ah? Una flauta tocada con las inspiraciones de Ian Anderson tiene que haber sido, pero durísimo acá, porque los folclores son distintos. Ah, sí. Él tiene, para mí, Ian, me gustaría tu visión de que tiene toda la campiña irlandesa, es otro el folclore de donde él nace, ya hasta por el nombre. ¿Sabés lo que pasa, Beto? Es que si te voy a ser honesto, yo me crié escuchando esa música. Claro. ¿Entendés? Mucho más que de repente que las zambas y las chamarritas y el folclore, el llamado folclore de acá. Quizás escuchaba así candombe, que yo creo que es el folclore más uruguayo que hay, pero escuchaba con muchísimo más ese tipo de música y después como que empecé a escuchar también lo que es el folclore irlandés, ¿no? Fue una cosa que me gustó mucho y son parte de las influencias que me sirvieron para una de las bandas que yo integro, que es Los Casal. Exacto. ¿Tá? Entonces ahí pude sacármela y puedo seguir sacándome las ganas, porque por suerte seguimos tocando, de tocar ese tipo de, por lo menos una música con esa influencia. Me hablaste de fusión. Michael Brecker. ¿Cuánto tenemos para hablar? ¿10 días? Sí, sí, sí. No, Michael Brecker fue una figura que, desde así como mencionaste a Ian Anderson, yo creo que es otro de los músicos que empecé a escuchar desde hace tiempo. Y tengo que confesar que al principio yo decía, no es que me guste, pero hay algo en esta música que tengo que averiguar qué es, qué pasa acá. Me despertaba, sí, una curiosidad o algo que realmente me llevó muchos años poder entender de dónde venía, qué era lo que pasaba, ¿no? Un sonido espectacular, pero más allá del sonido, también manejo de la armonía con una cabeza completamente nueva, moderna, que llevaba aquello a lugares que de pronto chocaban con lo que uno conocía, con lo más convencional. Sí, sí. Y una vida súper prolífera musicalmente, donde el tipo tocaba de todo un poco y con todo el mundo. Te estoy hablando nuevamente de los 70, los 80
hasta prácticamente cuando falleció, ¿no? Fue un despliegue increíble de música que me encantaría decir que me influenció, pero yo creo que me superó tan ampliamente que todavía lo sigo escuchando con admiración y descubriendo cosas, como Gardel, cada día canta mejor. Con el nombre Michael Brecker lo conocí cuando tocaba con Steve Hague, Claro. con Dave Holland, era alucinante. También su hermano Randy, trompeta, ¿no? Muy, muy interesante. Sí, es un músico que a mí me apasiona, Michael Brecker, hace mucho tiempo, ¿no? Sigo descubriendo cosas de él, sí, claro. Discos viejos y siempre siempre te aporta algo. Sin duda. Y tenemos otra cosa que lo hablábamos en diferentes lugares, ámbitos donde nosotros nos encontramos, de lo que es lo que estamos gozando a nivel de comunicaciones, internet. Hoy podemos estar sabiendo perfectamente qué está haciendo un trompetista en Afganistán, con un cocinero en cualquier parte del mundo y al instante. Es muy comunicativo. Es como en la arte y en las artes y en la vida común. Para lo que nosotros lo podemos usar, es un momento de crecimiento. Hace unos años leí una nota de alguien que amo, Yoko Ono, y decía, hoy, lo mismo que te estaba comentando ahora, la comunicación es al instante. Eso era lo que soñábamos en los años 60. Y tenemos muchísimas oportunidades de descubrir. Porque hay tanta música, pero tanta música. Yo ahora, dentro de un ratito, vos me hablaste de Eric Alexander. Hablame porque después lo iré a buscar. Ahora... No, me pasó que era un músico que yo había escuchado ya antes y me había impactado. Un saxofonista tenor realmente con un sonido brutal y con un estilo propio muy impactante, y tuve la suerte de escucharlo y conocerlo y conversar personalmente con él en el Festival de Jazz de Punta del Este, último que hubo, y realmente algo impactante, ¿no? Fue un músico total, completamente conectado, con una expresión emocional en cada nota, ¿no? En cada cosa que tocaba. El tipo dejaba realmente el alma y mostraba, te diría que sin vergüenza, sus emociones. No, realmente me como decía Coltrane, yo toco lo que soy. Claro. Yo toco lo que soy. Y bueno, con este hombre yo creo que lo que yo sentí fue eso, ¿no? Mucha honestidad para tocar. ¿Te transmitió eso? Sí, claro. Mira. Además de una técnica brutal, Sí, o sea, claro. la capacidad para poder expresar eso, porque no alcanzas con sentirlo, sino que también hay que poder decirlo con su instrumento, ¿no? Y que te llegue y que vos lo puedas leer. Claro. Es algo... no se paga con nada. Tampoco tiene una explicación porque es... en una obra de arte es observar, sentir. En la música es escuchar, sentir. Lo que puede provocar es algo que desconocido.
instantes de un toque en Cracovia, Polonia. Sin lugar a dudas, has estado en otras partes del mundo disfrutando la música de jazz. Sí, sí, he tenido la suerte de haber tenido experiencias. Yo me estoy acordando de algunos países donde pude compartir la música con personas que hasta ese momento no conocía. Recuerdo una vez en México haber llegado también, yo viajaba con el saxo y no era una llama, había una banda tocando y me acerqué, vi que estaban tocando estándar, por supuesto me incluyeron y terminamos muy amigos, tan amigos que uno de los músicos me dio alguna de sus partituras para que yo las tocara después por acá. Ya fue una experiencia preciosa. Pero otra lindísima, una vez que paré en un tiempo compartido en República Dominicana. A las 7 de la tarde tocaba la banda local. Ahí era una banda que tocaba más bien merengue, pero eran como 12 músicos, ¿no? Yo venía de Miami y me había comprado el Real Book en mi bemol. En esa época yo estaba tocando el alto. Y bueno, a las 7 de la tarde en general había poca gente escuchando, lo tocaban de las 7 a las 9. Y me acerqué y me puse a hablar con el saxofonista. Acá tenés el Real Book, me lo prestás para fotocopiar. No, trajiste el saxo, venía a tocar con nosotros. Esa semana me pasé todos los días yendo a tocar con esa orquesta que dejó de tocar merengue y empezó a tocar este estándar de jazz. ¿Lo transformaste? Sí, no, nos divertimos muchísimo. Fue una experiencia muy linda. Y después me ha pasado, sí, ir a jam sessions en diferentes partes del mundo. Y yo qué sé, recuerdo en Barcelona, en el Big Bang, realmente un nivel impresionante de unos músicos así que fueron muy impactantes el nivel que encontré ahí. Después en otros lugares estuve también en Berlín, en Viena, estuve en varias ciudades viendo diferentes jam sessions y también te diría con niveles muy distintos. Sí, ¿no? claro. Dijiste Berlín. Algún día, aunque sea de pasada al último piso, capaz que pare 10 minutos. Ese boliche en Berlín, El B-flat. el B-flat, yo pensé no, es un boliche que me encantaría, es el CISAC en Berlín. Pero conozco ese porque he leído algunas cosas del que vos me decís. Y en Barcelona, algo muy interesante, España en general, porque en Murcia hace unas semanas atrás terminó lo que es el Jazzaya, que aparte es un club, ¿tá? Pero el Festival de Jazz de Murcia, por suerte volvieron para ellos poder hacerlo, después de todo esto que hemos vivido, ¿no? ¿Sabes lo que a mí también me gusta mucho en Fusión? Tener una presencia gitana. Ah, claro. Dijiste, no porque Barcelona sea el epicentro gitano, sino me trajiste a la memoria eso. ¿Te llevas bien? Sí, por Sí. supuesto, y también hemos tenido la suerte de haber tenido en el club en un momento pasó el que era el saxofonista de Paco de Lucía, este hombre, yo no sé por qué me estoy olvidando el nombre, pero que es uno de los saxofonistas europeos más importantes, y flautista sobre todo, es un flautista, tocó con Chick Corea mucho. Pero te lo dejó en la memoria. No, es un tipo fenómeno. Y ese vino hasta el club una vuelta, un tipo muy simpático, muy buena gente. Y acá tocó un par de veces, lo acompañó Nico Mora, viste, se hizo amigo de Nico Mora. Pero sí, creo que la fusión con la música flamenca es algo maravilloso. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. Claro que sí. Era lo que hablábamos hoy, es la unión de todo lo que está bien. Es muy creativo. También, por ejemplo, Paco de Lucía decía de que él no era un buen guitarrista, tocaba muy bien la música gitana. ¿tá? Y hace un cuento cuando estuvo en San Francisco, viernes a la noche en San Francisco, con Aldi Meola y McLaughlin. Y dice, me abrumaban.
tenía que hacer algo que desconocía, que era la improvisación. Y termina diciendo, fui otro, Claro. fui otro. No solamente como músico, ¿no? Sino como las áreas, fui otro. Paco Lucía tuvo una transformación a través Es que de lo que fue el encuentro, ¿no? la improvisación te transforma. Cuando vos podés ser músico, yo tengo una enorme amistad con Popo Romano. Sí. Teníamos una banda desde hace muchos años, previa a la incorporación de Popo, que se llama Supernova. El día que lo invitamos a Popo a integrarlo, después no se fue nunca más, Popo sigue siendo claro. un integrante de Sí, Supernova. Popo siempre cuenta que él no podía creer esa situación. Pues Supernova es una banda de improvisación, es improvisación pura, todo es improvisación. Nos sentamos, nos miramos y salimos. Entonces es un ejercicio de respeto, es un ejercicio de amor, es un ejercicio de búsqueda de la belleza. Qué lindo. Que no tiene nada que ver con atenerse a una estructura ya preestablecida. Y como en general la música está concebida como un aparato mecánico, en el sentido de que ya se sabe que hay una estructura que empieza acá, sí, acá, está bien ensamblada, si vas a sacar. Esa es la manera en que uno aprende música y la forma en que se fue desarrollando la música en la historia de la humanidad. Esto es mucho más orgánico, es dejar nacer la música en el momento presente. Entonces él siempre cuenta el impacto que fue para él, decir, bueno, pero ¿y qué tonalidad? ¿Y en qué ritmo? ¿Y qué va a pasar ahora? O sea, esa incertidumbre, poder tolerar la incertidumbre, que yo creo que es lo que necesita la humanidad en este momento, ¿no? Esa incertidumbre que te hace salir de las posturas extremas, ¿entendés? De poder aferrarte a cosas, de tener que aferrarte a cosas extremas, a fanatismo justamente, es por no poder tolerar la incertidumbre. Entonces, la improvisación es un ejercicio de tolerancia a la incertidumbre, es un ejercicio de confianza. Algo bueno va a salir, ¿entendés? Estoy seguro. Y cuando existe ese respeto, esa escucha del otro, esa escucha de lo que está saliendo, hay como un abandono del ego que nos permite de alguna forma encontrar una forma hermosa. Surge ahí una cosa que ya dejaste de ser vos el que estás tocando, estás integrándote a algo superior que que te maravilla y te sorprende siempre. Bueno, eso es la improvisación. Se te cambió el ánimo. Pero además dijiste búsqueda de la belleza, es algo demencial, porque es eso. ¿Sí? Y el respeto, no solamente con quienes estás dialogando, ¿tá? Sino quien está escuchando. Claro. Y por supuesto que se transmite, ¿no? Me encantó, búsqueda de la belleza. Es eso, es tan fácil como eso. Y tan difícil también, ¿no? Porque también, como te decía, no tenemos los mismos parámetros de belleza uno y otros. Entonces también vuelvo a esa dificultad para tolerar los momentos de incertidumbre. ¿Y acá qué está pasando? Pero con confianza. Lo vamos a encontrar. Y aparece, te aseguro que aparece si estamos en esa sintonía. Es el Parlamento Mundial más hermoso, porque las situaciones y los decretos son buscando la belleza. Claro. Daniel, en nuestras vidas siempre hay personas que llegan y te dicen, Daniel, vení, mirá lo que tengo. Esos, mis referentes, esas personas sanas, que nos terminan aportando a lo largo de 60 años.
Sí. La verdad que yo fui muy afortunado en ese sentido, porque como te contaba, los principios míos en el Hot Club fueron difíciles, ¿no? Con mucha crítica, mucho palo, pero también habían personas que fueron muy generosas y que representaron un apoyo, ¿no? Hace un ratito te mencionaba a Gastón Contenti y era uno de los que me Sí, decía, vos lo que tenés que hacer es disfrutar y la técnica te va a ir llegando sola si sigues tocando. Pero en particular me acuerdo de Luis Ferreira, que fue realmente una persona que me apoyó muchísimo en estos primeros momentos. Yo me quedaba en el Hot Club hasta que terminaba, como a las 2 de la mañana, y él se iba conmigo hasta el Green Park a escribir en una servilletita, a mostrarme cómo articulaba Charlie Parker o cómo articulaba Coltrane y a contarme cosas de armonía. Y tuvimos la suerte después de tener una banda juntos, o sea que Luis Ferreira es una persona a quien yo siento que le debo muchísimo. Otra persona que fue muy generosa conmigo fue Edgardo Falero. Edgardo Falero también me invitó a ir a su casa, que me quedaba un poco lejos, pero yo fui alguna vez y también me abrió sus conocimientos, escuchamos música juntos, me transmitió un montón de ideas y de conceptos musicales que hasta hoy me siguen sirviendo. Y otra persona que fue muy generosa y que todavía no entiendo por qué, pero realmente me siento muy agradecido, fue Carlos Lastra, a quien yo lo conocí en su boliche, cuando tenía un boliche acá en Montevideo, sí. Habrá sido allá por los 80 también, y, y me acerqué en un momento para pedirle que me diera alguna clase, y él tuvo la gentileza de no solo darme una clase, sino de darme también un material que en aquella época era difícil conseguir material, no sé si vos te acordás, pero no era como sí, ahora no, que tenés internet y bajás cualquier cosa, no. Y me dio un material con frases jazzísticas para que las estudiara y se tomó el trabajo de tocarlas en el soprano y grabarlas en un cassette. Y, y cuando le quise pagar me dijo, no, a mí me interesa que toques bien. Y se iba a Buenos Aires y no hubiera seguido tomando clases con él, pero fue un acto realmente memorable, ¿no? Y por suerte existen personas así que, bueno, que nos estimulan a seguir buscando lo mejor en la música, ¿no? Y que lo tenés como un regalo de la vida, porque también ahí, detrás de eso hay una enseñanza de solidaridad y de transmitir conocimientos que en algún momento lo habrás ejecutado en tu profesión o en lo que comúnmente nosotros llamamos venir y dar un consejo. Claro. Sin duda que sí, son... Yo te diría que sí, nos ha quedado un poco esa idea y bueno, la Jam en el Hot Club nos ha dado la oportunidad muchas veces de decirle, bueno, vení, pasá por casa tal día, vamos a ver unos temas juntos, vamos a... Digo, esas cosas se hacen o se tratan de hacer. Sin duda, además, un poco volviendo a tus inicios, hoy vos estás recibiendo esos jóvenes que te tocó ser joven, que te recibieran aquellos. Claro. ¿Le das palo? ¿Le pones? No, porque recuerdo lo que era. No. Yo una vuelta, o sea, yo enseño karate, una vuelta una madre vino y me dijo, con el maltrato no aprende nadie. Y no era porque yo lo estuviera maltratando, había otro colega que le quedaba bastante. Y yo creo que es así. Con el maltrato no aprende nada. No. Y es así. Yo creo, estoy convencido de que es mucho mejor estimular a las personas para que puedan tener más ganas de estar haciendo eso que nos es tan grato, que es tocar música. Y eso se logra generando un ambiente positivo, ¿no? Entonces, yo no doy palo. Cuando ya hay mucha confianza y bueno, vamos a ver este lugar, porque también te diría que es como un gesto normal de las personas. Lo que les sale bien lo tocan más veces y lo que les sale mal lo estudian menos. Porque en ese registro, en esa parte donde tenemos más dificultades, entonces es como que naturalmente tratamos de evitarlo, ¿no? Bueno, entonces ahí sí, de repente un maestro te tiene que decir, bueno, sí, está, esto te sale muy, pero vamos a tocar esto que es donde está la dificultad. Bueno, Daniel, reitero, Agesor, calle 52,
una gratitud enorme por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu amistad. Nos seguimos escuchando. El agradecido soy yo y bueno, ojalá se sigan dando oportunidades para seguir charlando tan gratamente. Antes del saludito final del Feliz Día Internacional del Jazz, te voy a transmitir algo que quizás tú ya conozcas, pero la conexión que tenemos, no aquí, sino en donde nos encontremos, me trajo esto. Charlie Parker decía lo siguiente, que hay que estudiar, hay que conocer mucho el instrumento, practicar y practicar. 5 minutos antes de subir al escenario, tenés que olvidar todo lo que hiciste antes. Feliz Día Internacional del Jazz.